Estamos en la serie Un pueblo infiel, un Dios fiel, en el libro de Éxodo. Y vamos a Éxodo, capítulo 7, versículo 14. Es el tema 8, las 10 plagas de Egipto. Éxodo, capítulo 7, versículo 14. ¿Lo tienen? Dice la palabra del Señor. Dice: entonces Jehová dijo a Moisés: el corazón de Faraón está endurecido y no quiere dejar ir al pueblo. Ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río, y tú ponte a la ribera delante de él, y toma en tu mano la vara que se volvió culebra, y dile: Jehová, el Dios de Israel, de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto. Y aquí que hasta ahora no has querido oír. Así ha dicho Jehová: en esto conocerás que yo soy Jehová. Y aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río, y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán, y hederá el río, y los egipcios tendrán asco de beber el agua del río. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos, sobre sus estanques, sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre, y haya sangre por toda la región de Egipto, así como los vasos de madera, como en los de piedra. Y Moisés y Aarón hicieron como Jehová mandó, y alzando la vara, golpeó las aguas que había en el río, en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron, y el río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció, mas no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió y se fue a su casa, y no dio atención tampoco a esto. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después de que Jehová hirió el río. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra a la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así: deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y si no lo quisiere dejar ir, aquí yo castigaré con ranas todos tus territorios. Y el río creará ranas, los cuales subirán, entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes, y sobre tu cama, y en la casa de tus siervos, y en tu pueblo, en tus hornos, y en tus artesas. Y las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos sus siervos. Y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón: extiende tu mano con tu vara sobre los ríos, arroyos, estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió con su mano sobre las aguas de Egipto, y subieron ranas que cubrieron la tierra de Egipto.
hasta ahí. Bueno, mis hermanos, este es el tema 8 de esta serie del libro de Éxodo. Éxodo significa salida. Pero vemos nosotros a un Dios muy fiel, y vemos a un pueblo infiel. Conforme vayamos nosotros estudiando cada texto, vamos a ir viendo cómo Dios siempre es fiel. Amén. Y bueno, nuestra exposición, hermano, está desde este capítulo 7, hasta el capítulo 11, del verso 10, pero no vamos a ver todas las plagas el día de hoy, quizá nada más vamos a ver 2, ¿ok? Y en los próximos domingos seguiremos con el mismo tema, porque son 10 plagas las que el Señor trae sobre Egipto. Amén. Hemos estado viendo, hermano, en esta bella historia de redención, hemos estado exponiendo que Dios en su soberanía, siempre a un tiempo señalado, el Señor comienza a obrar en este pueblo, porque siempre Dios tiene su tiempo para con todos. Vimos que después de mucho sufrimiento, que son 400 años, y diríamos nosotros es mucho tiempo, donde quizá la esperanza se pierde, vimos que Dios comienza, hermano, a cumplir su plan, y dentro de ese plan nace Moisés. Moisés nace en un contexto no fácil, en un contexto muy difícil, donde había una ley, donde todos los niños recién nacidos varones tenían que morir. Hemos estado exponiendo que Dios hace prevalecer la vida de Moisés, porque nadie puede parar los planes de Dios. Nadie va a poder parar los planes de Dios. Estuvimos exponiendo que Moisés tuvo 2 tipos de crianza, 2 tipos de instrucciones. Número 1, la que le dio la hija de Faraón, donde seguramente Moisés conoció la cultura egipcia, los falsos dioses que veneraba Egipto, y la segunda crianza de Moisés fue la que le dio su madre biológica. Y así es, hermano, con nuestros hijos. El mundo quiere enseñarles sus costumbres. El mundo, hermano, arrastra con sus costumbres paganas y quiere enseñarle a nuestros hijos, pero nosotros como iglesia somos llamados, nosotros como padres somos llamados a ¿de qué se trata la vida en Cristo? Somos llamados a instruirlos también en la palabra de Dios. Estuvimos hablando que llegó el día en que Moisés tuvo que escoger. ¿Por qué? Porque el libro de los Hebreos nos hace mención que Moisés, ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él tomó una decisión. Pero es muy importante instruir a nuestros hijos en la palabra. Es decir, Moisés, ya grande, renunció a los placeres de este mundo y prefirió ser maltratado con los hijos de Israel, teniendo la mirada en el galardón. Más adelante vimos que Moisés, ya grande, vio como un egipcio estaba maltratando a un hebreo, y Moisés lo defiende a su manera. Mata al egipcio, lo entierra, sale todo a la luz, es descubierto, y Moisés huye. En ese tema vimos varias cosas. Número 1, que las cosas no son a nuestra manera. No son a nuestra manera. Número 2, que no debemos de ser arrebatados. Número 3, que no tomemos decisiones sin consultar a Dios. Número 4, que tenemos que aprender a esperar en el tiempo de Dios. Número 5, que las cosas no las debemos nosotros apresurar. Tenemos que esperar que Dios obre. Tenemos que esperar que Dios obre. Quizá tú quisieras que ya las cosas cambiaran, que ya las cosas mejoraran, pero tenemos que esperar que el Señor obre. Tenemos que esperar. ¿Qué más vimos? Vimos que Moisés, después que huye de Egipto, fue a Madián, se casa con la hija de Jetro. Más adelante recibe el llamado. Vimos que Dios se manifiesta a Moisés en una zarza, y como algunos eruditos interpretan, la zarza es la mejor representación de Israel. ¿Por qué? Porque una zarza es espinosa, una zarza no da fruto,
Y siempre así ha sido Israel, ha sido complicado. Y entendemos que en ocasiones, hermano, el Señor nos habla y a veces no queremos escuchar y de repente nos hacemos nosotros complicados también. Yo no sé si a usted le ha pasado, a todos nos ha pasado en ocasiones que el Señor nos habla y a veces nos hacemos un poquito complicados. ¿Qué más vimos? Vimos que la zarza no se le apagaba el fuego, la zarza no se hizo cenizas. Y el fuego en la Biblia tipifica dos cosas. Número uno, juicio, y también tipifica prueba. Es decir, eso de que la zarza no se consumía por el fuego, como exponen muchos comentaristas, tipifica las pruebas que pasó Israel en el desierto, prueba tras prueba, prueba tras prueba, y a veces así nos pasa a nosotros, hermanos. Pasamos pruebas tras pruebas, pero son para crecer. Son para crecer. Las pruebas traen un bien espiritual para nosotros. Más adelante vimos que en ese llamado Moisés pone excusas y Dios derriba las excusas de Moisés. Dios derriba todo argumento, derriba toda excusa. Y no debería de haber ninguna excusa para entregarnos más al Señor. ¿Qué más vimos? Vimos ya en el tema del domingo pasado que Moisés, una vez que sus excusas son derribadas, Moisés y Aarón se enfrentan a Faraón. Ahora, ¿qué vamos a ver en este tema de las 10 plagas? Que quizá van a ser 3, 4 sermones hablando sobre las puras plagas. Pues vamos a ver, hermano, que esa es la manera de Dios, simplemente esa es la manera de Dios. Vamos a ver que Dios hace las cosas como Él quiere. Vamos a ver que esa es la manera de Dios, que esperemos en el tiempo de Dios. Vamos a ver que Dios sabe hacer las cosas, hermano. Dios sabe hacer las cosas. Que los tiempos de Dios son perfectos. Entonces, ¿qué vamos a ver en estas 10 plagas? Bueno, vamos a ver cómo Dios trae juicio a Egipto. Vamos a ver cómo Dios hará que el mismo Faraón saque a los hebreos del país. Sin embargo, a pesar de que Dios trae juicio, y vamos a ir viendo cómo Dios va trayendo juicios en cada plaga, hay lapsos de gracia ahí. Lapsos donde Dios muestra su misericordia, dándole una oportunidad. Y yo no sé, hermanos, si de repente el Señor pues nos da oportunidad tras oportunidad, pues esos son lapsos de gracia. Esa es gracia. Amén. Ahora, antes de que el Señor, hermano, comience a mandar las plagas a Faraón y a Egipto, el Señor ya le habló 3 veces a Faraón. 3 veces. Y es que antes de todo juicio, hermano, antes de toda disciplina, Dios como buen padre nos habla. Y eso lo vemos en toda la Biblia. Antes de cualquier disciplina que Dios va a traer, habla. Él habla y lo vemos. Lo vemos en toda la Biblia. Lo vemos, por ejemplo, en Génesis, en la primera pareja, cuando le dije, no coman del árbol. Lo vemos cuando Noé predicaba un fin con un diluvio. ¿Cuántos años predicó Noé, hermanos? ¿Se acuerdan? 120 años predicó. 120 años. Lo vemos aquí en Éxodo, Dios hablando a Faraón. Lo vemos en Jeremías, cuando el Señor le hablaba a su pueblo por más de 40 años. Antes de que llegara el juicio, habló por más de 40 años. Dios es un Dios realmente muy paciente con nosotros. Y ahora, en el tiempo de la gracia, el Señor lleva hablando más de 2000 años. Hablando más de 2000 años a la gente a que se arrepienta. Entonces, antes de que el Señor le mandara los juicios a Faraón, ya le había hablado 3 veces. ¿Dónde lo vemos? En Éxodo 4:23. Si usted va a Éxodo 4:23, ahí ya le había dicho. Dice, ya te he dicho. Ya le había dicho. Dice, ya te he dicho que dejes ir a mi hijo para que me sirva, mas no has querido dejarlo ir. Era aquí, voy a matar a tu hijo. Qué duro, ¿verdad? Qué duro. A veces los tratos de Dios son muy fuertes. Pero ya le había dicho a Faraón.
Ya te he dicho que voy a matar a tu hijo, tu primogénito. Eso lo dice Éxodo 4:23. No, todavía como que le dice el último acontecimiento terrible que iba a vivir Faraón. ¿Dónde más le había dicho? En Éxodo capítulo 7, del verso 8 al 13, cuando le muestra la señal de la vara que se convierte en culebra. Una señal milagrosa, y Faraón todavía no quiere entender. Dice Éxodo capítulo 7 del verso 8, y habló Jehová a Moisés y a Aarón diciendo: si Faraón os respondiere diciendo, mostrá milagro, dirás a Aarón, toma tu vara y échala delante de Faraón para que se haga culebra. Hermano, necesitamos ver milagros nosotros para creer, ¿no? No, creamos, amén, que Él todo lo puede, que Él todo lo puede. Verso 10, vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón, le hicieron como Jehová le había mandado, y echó a Aarón su vara, y delante de Faraón y de sus siervos se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros. En vez de que Faraón creyera, ¿verdad? No, hizo lo contrario. Mandó a llamar sabios y hechiceros, hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos, pues echó cada uno su vara, las cuales se volvieron culebras, mas la vara de Aarón devoró la vara de ellos. Miren qué escena, ¿verdad? ¿Y qué dice el verso 13? Y el corazón de Faraón se endureció, no lo escuchó como Jehová lo había dicho. Todo esto antes de las plagas. Ya le había dicho, ya le mostró una señal milagrosa, y aún así Faraón todavía no quería escuchar. ¿Dónde más le habla Faraón? Precisamente antes de que la plaga de sangre o de que el agua se convierta en sangre, le dice, pero Faraón no quiere escuchar. ¿Qué vemos aquí, hermanos? Pues que Dios siempre ha querido el arrepentimiento del pecador. Ahora, estas plagas que son juicio de Dios, hermano, estas plagas, cada una de ellas representa un Dios pagano, mostrando Dios cómo Dios derrota a los falsos dioses de Egipto. Por ejemplo, la plaga de sangre en el río Nilo representa al dios Api, dios del Nilo, y Kun, guarda del Nilo. Ellos creían que el Nilo era un dios, lo adoraban. La plaga de las ranas representa el dios Eket, y es una diosa con cuerpo de mujer con cabeza de rana, y le atribuían la fertilidad. La plaga de los piojos le atribuían al dios Get, que es el dios, para ellos el dios de la tierra. La plaga de las moscas a Huachit, el dios era un hombre con cabeza de mosca. Imagínense cómo adoraban a todos esos dioses. La plaga de la peste de ganado, el dios de ellos era Ator, que era una diosa, era una mujer con cabeza de vaca. Luego la plaga de las úlceras, Sekhmet, diosa donde ellos creían que podía sanar. La plaga del granizo, Anud, dios de las tormentas. La plaga de las langostas, a Isis. La plaga de las tinieblas, adoraban el sol, o a Tot, al dios de la luna. Y muerte de los primogénitos, que lo consideraban a Faraón, entre todos los dioses, a Faraón también lo consideraban un dios. Y aparte de todos los dioses que tenía Egipto. Ahora, Dios comienza mostrando su poder, hermanos, derrotando a los dioses paganos, porque lo que nosotros no podemos hacer, Dios lo puede hacer. Lo que tú no puedes vencer, hermano, Dios lo va a ir venciendo en tu vida y en mi vida. Lo que Moisés no podía hacer, Dios lo puede hacer. Dios comienza avergonzando, Dios comienza derrotando a los dioses paganos. Y la primer plaga que manda el Señor es, como dice arriba en su Biblia, como título en el verso 14 del capítulo 7, como dice, la plaga de sangre. Amén. La plaga de sangre. Y mire cómo comienza, verso 14, ¿estamos ahí? Como siempre, al leer los textos vamos a ir sacando algunas aplicaciones, amén. Dice, entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido,
y no quiere dejar ir al pueblo. Mire bien lo que le está diciendo el Señor. Ahora, lo primero que le muestra el Señor a Moisés, o lo primero que vemos en este texto, es la terrible condición espiritual de Faraón. Un corazón endurecido. ¿Qué le está diciendo el Señor a Moisés? Lo que le está diciendo es que se iba a enfrentar con alguien, o iba a hablar con alguien, o iba a disputar con alguien que tiene un corazón duro. Y mis hermanos, ante pruebas, ante adversidades, ante diferencias con personas, ante cualquier cosa, el consejo que da la palabra del Señor es que cuide su corazón. De verdad, hermano, cuide mucho su corazón. Ame a la gente, porque ese es el mandamiento, ¿verdad? Amaos los unos a los otros. Porque el amor, hermano, es la virtud, como ponen algunos eruditos, es la cumbre del cristiano. Ame a la gente, pero cuide su corazón. Tenga mucho cuidado con su corazón, cuide su corazón. Amén. ¿Qué le está diciendo el Señor a Moisés? Le está diciendo que se iba a enfrentar con alguien que tiene un corazón duro. Dice, vas a ir, vas a hablar con él, te vas a enfrentar con él, pero quiero que sepas que el corazón de Faraón tiene un corazón muy duro. Y esta palabra endurecido significa algo impenetrable, alguien que no quiere escuchar, significa pesado, tardo, molesto, engreído, lleno de soberbia, y que nadie le puede decir nada, hermano. Así es su corazón endurecido. Nadie le puede decir nada, nadie lo puede amonestar, nadie le puede decir nada. Es un corazón pesado, es un corazón impenetrable. Y no es que la palabra no le entre, sino que simplemente no quiere escuchar. No quiere escuchar. Y tratar con alguien que tiene un corazón endurecido no es fácil. No es fácil. Pues, ¿qué le está diciendo el Señor? Vas a ir delante de Faraón, pero quiero decirte que está endurecido su corazón. Está endurecido su corazón. Y esto nos enseña que al enfrentarte tú con alguien que tenga un corazón duro, tú tienes que cuidar tu corazón. Porque quizás tienes gente cerca que tiene un corazón muy duro. Bueno, tú no puedes hacer nada. Eso es una obra de Dios. Pero lo que sí puedes hacer es tú cuidar tu corazón. ¿Y cómo se cuida el corazón? Bueno, no tardes en perdonar. Que lo que te digan, pásalo. No lo anides en tu corazón. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa. Mire bien, sobre toda cosa, sobre todo lo que hagas, sobre todo lo que digas, sobre toda cosa guarda tu corazón, porque de él mana, significa fuente, porque de él mana la vida. Entonces, ¿qué le está diciendo el Señor a Moisés? Lo que le está diciendo es la condición terrible del corazón de Faraón, un corazón duro, un corazón pesado, un corazón tardo, un corazón molesto, un corazón lleno de soberbia, un corazón lleno de necedad, un corazón arrogante, un corazón atrevido. Por lo tanto, le dice, vas a ir, pero quiero que sepas que el corazón de Faraón está endurecido. Por lo tanto, tienes que cuidar tu corazón. En este camino, hermano, en la vida cristiana es algo necesario para nosotros. Cuide su corazón. Perdone las ofensas, pase por alto las ofensas, cuide tu corazón, porque de él mana la vida. Mire lo que dice, verso 14, entonces Jehová dijo a Moisés, el corazón de Faraón está endurecido, dice, y no quiere. Ya le había hablado el Señor, ya le había hablado, pero dice, pero no quiere. Y mire que para que se le diga a Dios no quiero, eso hay que ser atrevidos, hermano.
Para decir a Dios, no quiero, hay que ser atrevidos. Es decir, ¿qué le está diciendo el Señor? Le está diciendo, yo ya le hablé, pero no quiere. Y no es de que no sepa, No, es de que no quiere aceptar la voluntad de Dios. No quiere escuchar la voz de Dios. Se rehúsa a escuchar la voz de Dios. Dice, no quiere dejar ir al pueblo. ¿Qué va a hacer el Señor entonces, hermano? Va a tratar con él. Le va a traer un trato duro. Va a conocer la ira de Dios. Hebreo dice, horrenda cosa es caer en manos de un Dios vivo. Eso es horrendo. Va a conocer que a Dios no se le dice que no. Verso 15. Ve por la mañana a Faraón. Y aquí que él sale al río. Y tú ponte a la ribera delante de él. Y toma en tu mano la vara que se volvió culebra. Y dile, Jehová. No está diciendo Moisés yo, ¿verdad? Dice, no. Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti. Diciendo, deja ir a mi pueblo. Lo mismo. Para que me sirva en el desierto. Y aquí que hasta ahora, ¿qué dice, hermano? No has querido oír. ¿Qué estamos viendo aquí, hermano? Todavía antes de que llegue la primera plaga, le está dando una oportunidad de que recapacite. Y a veces el Señor permite cosas, oportunidades, para que yo quizás recapacite. Para que usted quizás recapacite. ¿Qué dice? No ha querido. No ha querido oír. Verso 17. Así ha dicho Jehová, en esto conocerás que yo soy Jehová. He aquí yo golpearé con la vara que tengo en mi mano el agua que está en el río y se convertirá en sangre. Y los peces que hay en el río morirán y hederá el río y los egipcios tendrán asco de beber agua del río. Y Jehová dijo a Moisés, di a Aarón, toma tu vara y extiende tu mano sobre las aguas de Egipto, sobre sus ríos, sobre sus arroyos y sobre sus estanques y sobre todos sus depósitos de agua, para que se conviertan en sangre y haya sangre por toda la región de Egipto, así en los vasos de madera como en los de piedra. Verso 20, y Moisés y Aarón hicieron como Jehová le mandó, y alzaron la vara y golpeó las aguas que había en el río en presencia de Faraón y de sus siervos, y todas las aguas que había en el río se convirtieron en sangre. Asimismo los peces que había en el río murieron. El río se corrompió tanto que los egipcios no podían beber de él, y hubo sangre por toda la tierra de Egipto. Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho, y Faraón se volvió y se fue a su casa y no dio atención tampoco a esto. Se va a ir dando cuenta que cada plaga se va a ir agravando la situación. Cada plaga va a ir de mal en peor, de mal en peor. Ahora, ¿qué vemos aquí, hermano? Vemos a Dios ya mostrando uno de sus atributos, y es su ira. Porque Dios es amor, hermano, pero también el fuego consumidor. Vemos aquí Dios juzgando una nación, porque Dios no solamente disciplina vidas, no solamente disciplina pastores, congregantes, no solamente disciplina a sus hijos, sino también disciplina naciones, reyes, presidentes. Aquí quién es disciplina. Nadie se le escapa. Y en ocasiones, porque aquí está disciplinando una nación entera ya, y en ocasiones Dios permite catástrofes en este mundo, porque no crea que a Dios se le escapa lo que pasa en este mundo, o lo agarra desapercibido, jamás, hermano. En ocasiones Dios permite catástrofes en este mundo para llamarle la atención no solamente a nosotros, sino a este mundo, hermano, que está de cabeza. Por eso nuestra seguridad siempre tiene que estar en Cristo. Por ejemplo, cuando vino lo de las Torres Gemelas, ¿qué está haciendo Dios? Hablando. Está hablando el Señor.
Vinieron, se cayeron las torres gemelas. ¿Y qué pasó con las iglesias? Se llenaron. Está bien, ¿verdad? Pero ¿qué pasó después? ¿Qué pasó después? Se volvieron a vaciar. Vino lo del virus y la gente orando, se cierran las iglesias y la gente anhelaba las iglesias que se abran, y una vez que se abrieron, la gente empezó a no querer congregarse de nuevo. Apenas en este año, lo que pasó con los niños en Texas, y eso es muy triste, de verdad. Pero vemos en las redes sociales hablando de Dios, orando por los familiares, y oren por Texas, y sí, amén, hay que orar. Pero ¿qué pasó después? La gente sigue igual. Amén. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Vemos que Dios está trayendo una disciplina a una nación. Vemos que Dios llama la atención a Faraón por medio de convertir el agua del río Nilo en sangre. Y aunque muchos en la actualidad, hermano, ponen en tela de juicio estos sucesos y dicen, no, es que los científicos siempre ponen en tela de juicio la palabra. No, es que eso que pasó con la sangre no era sangre, era un volcán y por eso hubo una erupción. Y otros dicen, no, es que hubo un temblor y salió un gas y por eso se convirtió en rojo el agua y eso se le llama la marea roja. Y otros, no, es que son algas. Y la verdad, hermano, es que el hombre, con tal de no aceptar que Dios está llamando, que Dios está hablando, busca siempre pretextos, pero nosotros creemos a la palabra. El hombre siempre va a ser así, la ciencia siempre va a ser así, buscar pretextos, no, que fue el volcán, que son algunas algas y que la marea roja. No. Siempre por no aceptar la voluntad de Dios, porque Dios está llamando, buscan pretextos, pero nosotros creemos a lo que dice la palabra. ¿Qué dice la palabra? Que fue Dios el que hizo convertir el agua del Nilo en sangre con la vara de Moisés. Eso dice la palabra. ¿Cómo se explica esto? Científicamente no sé, no tiene explicación. La única explicación es que Dios es poderoso. La única explicación es que Dios está actuando. La única explicación es que Dios está usando de su poder. Y hay cosas que no tienen explicación para la ciencia, para la medicina. La única explicación es que Dios puede hacer lo que Él quiere a la hora que Él quiera, porque Él es Dios. Nosotros creemos lo que dice la palabra. ¿Sí? Así que cuando le salga alguien, no, hermano, es que eso no, bueno, quizás no es hermano, ¿verdad? Porque no va a creer la palabra. Pero hay tantos argumentos, hermano, que hay que tener cuidado de lo que hay en las redes sociales. ¿Qué es un gas? Nosotros creemos lo que dice aquí. Explícamelo, no sé cómo explicártelo, no sé. Los pastores no lo vamos a saber todo. Y las cosas que no sepamos, mejor iré, cerramos la boca, pongamos un tape aquí, para no decir herejía. No sé, hay cosas que no hay explicación. Simplemente lo único que sabemos es que Dios es poderoso. Amén, hermanos. Crea que Dios es poderoso. Hay cosas que la ciencia no tiene explicación. La medicina no se va a poder resolver la medicina todo. Pero ¿sabe qué? Tenemos un Dios poderoso. Y ahí tenemos que descansar. Entonces la primera plaga es que Dios convierte en sangre el agua del río Nilo. Pero la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué el agua del río Nilo se convierte en sangre? Porque los egipcios endiosaban el río Nilo. Miren bien, los egipcios endiosaban el río Nilo, y todo lo que ocupe como un dios en cualquier corazón, Dios lo quita. Dios lo quita. Los egipcios adoraban un falso dios llamado Api, que es el falso dios del Nilo.
Y ese falso dios Apis se caracterizaba como un hombre como verdoso, con pechos como de mujer, donde se le daba ofrenda de animales, bueyes y niños. Mire, por eso mandaron a los niños al Nilo. Es decir, los egipcios, al ofrecerse a ese falso dios, bueyes, niños, asumían que ese falso dios les daba fuente de provisión, como peces, aguas para beber, aguas para regar sus sembradíos. ¿Qué hace Dios? Dos cosas. Número uno, vemos que Dios, hermano, está arruinando la economía de Egipto. Vemos que Dios le pega a Egipto en su economía, lo mismo que hace Dios en estos tiempos. Por eso nuestra esperanza no tiene que estar en nuestro trabajo, en el dólar. Nuestra esperanza en este mundo solamente es Cristo. ¿Qué más vemos? Vemos que Dios, con este juicio sobre el río Nilo, le recuerda a Faraón todos los niños hebreos que murieron ahogados en el Nilo, todos los niños hebreos que murieron comidos por cocodrilos, todo el dolor que pasaron los hebreos. Y ante todo eso, nosotros vemos que Dios es el que pelea por nosotros. ¿Qué dicen los textos? Las aguas del Nilo en sangre, los estanques convertidos en sangre, los arroyos en sangre, los vasos para tomar agua en sangre. Quizás tenían cisternas de piedra, se convirtieron en sangre el agua, los depósitos en sangre, los vasos de madera, si tenían agua ahí, convertidos en sangre. Toda fuente de provisión que ofrecía el Nilo murió. Peces, toda clase de alimento murió. No tenían agua para beber, no tenían agua para regar sus sembradíos. Todo comenzó a caerse. Y en estos últimos tiempos, hermano, antes de que venga el Señor, lo primero que va a caer es precisamente eso, la economía. Es lo primero. Si no, mire la gasolina. Tenemos que tener los ojos bien abiertos, hermano, que el Señor ya viene. Gloria a Dios. Decía un hermano, guardemos lata. No, hermano, ponte a cuentas con Cristo. Estoy guardando lata. No, mi hermano, ponte a cuentas con Cristo. El dólar va a caer, hermano. Habrá una hambruna terrible. En el tiempo de la gran tribulación, según Apocalipsis capítulo 6, verso 6, será tanta la hambruna, y yo hablaba un poquito con el hermano Rubén hace rato, habrá tanta la hambruna, que dice la Biblia que 2 libras de trigo costará un denario. Y haciendo los cálculos de ahorita, no cuando venga eso, porque va a estar más fuerte la hambruna. Ahorita no hay hambruna como la que va a venir. Pero calculando lo que dice la Escritura, un denario, aplicándolo en estos tiempos, son como entre 120 y 160 dólares por 2 libras de trigo. ¿Qué está haciendo el Señor? Está haciendo que la economía de Egipto caiga. Dios lo puede hacer. Dios lo puede hacer. Dios disciplina congregantes, pastores, iglesias enteras, ciudades, países. ¿No quiere que Faraón oír? Dios disciplina a quien Él quiere. Pero antes de todo juicio, ¿qué muestra, hermano? Su amor. Y ya te hablé, pero no has querido oír. Ya te hablé, pero no has querido escuchar. Entonces, ¿qué hace el Señor? Por medio de Aarón y Moisés. Les comienza a arruinar la economía. Ya no tenían agua para beber, ya no tenían agua para los sembradíos. Todos los alimentos que producía el río murieron. ¿Por qué? Porque ellos endiosaban al río. Endiosaban al río. Y todo lo que ocupe el lugar de Dios en tu corazón o en mi corazón será quitado. Amén. ¿Qué hace Faraón? Verso 22.
Y los hechiceros de Egipto hicieron lo mismo con sus encantamientos, y el corazón de Faraón se endureció y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Y Faraón se volvió a su casa y no da atención tampoco a esto. Y mire la misericordia de Dios, verso 24. Y en todo Egipto hicieron pozos alrededor del río para beber, porque no podían beber de las aguas del río. Y se cumplieron 7 días después de que Jehová hirió el río. La economía, hermano, en cualquier momento puede caer. En cualquier momento a uno le pueden decir, ¿sabes qué? No hay trabajo. Se acabaron los contratos. Se acabó el cemento. Ahorita no hay cemento casi. Se cerró la compañía. En cualquier momento, hermano, la compañía donde tú trabajas, el día de mañana ya puede estar cerrada. En cualquier momento la economía puede caer. No sé si sea verdad, pero están diciendo que en California ahorita la gasolina estaba llegando a $9. No sé qué tan cierto haya en eso. Parece ser que sí. Y muchos economistas están diciendo que va a caer. ¿Qué tiene que hacer Faraón? ¿Guardar latas? No, hermano. Ponerse a cuentas con Dios. Ponerse a cuentas con Dios. Usted puede guardar latas si quiere, ¿eh? No hay problema por eso. No estoy diciendo que no lo haga. No estoy diciendo que no tenga un almacén. No. Sería bueno. Pero no ponga su confianza ahí. Ponga su confianza en Cristo. Porque esto va a ir de mal en peor. Capítulo 8, verso 1. Entonces Jehová dijo a Moisés: entra en la presencia de Faraón y dile: Jehová ha dicho así, deja ir a mi pueblo lo mismo, para que me sirva. Y si no lo quisiere dejar ir, he aquí yo castigaré con ranas todos sus territorios. El río creará ranas, las cuales subirán y entrarán en tu casa, en la cámara donde duermes y sobre tu cama, y en la cama de tus siervos, en tu pueblo, en tus hornos y en tus artesas. Y las ranas subirán las ranas subirán sobre ti, sobre tu pueblo y sobre todos tus siervos. Mira lo que dice. ¿Qué le está diciendo el Señor? Le está dando una oportunidad, le está advirtiendo, le está pidiendo escucha, y si no, le está diciendo lo que va a pasar. Dice el verso 5, y Jehová dijo a Moisés: di a Aarón, extiende tu mano con tu vara sobre los ríos y arroyos y estanques, para que haga subir ranas sobre la tierra de Egipto. Entonces Aarón extendió su mano sobre las aguas de Egipto y subieron ranas que cubrieron, ¿qué, hermano? Cubrieron la tierra de Egipto. Esto significa que no podían ni caminar, ¿eh? No podían ni caminar por tanta rana que había. Verso 7, y los hechiceros hicieron lo mismo con sus encantamientos, e hicieron venir ranas sobre la tierra de Egipto. ¿Qué estamos viendo aquí? La segunda plaga. Ranas en la calle, ranas en la alacena, seguramente habrían la alacena, ¿verdad? Ranas en los zapatos, ranas en la cocina, ranas en los cajones, ranas en la ropa, ranas en el baño, ranas en la cama, ranas en las bolsas de las mujeres. Dormían con ranas en el baño. Se subían en ellos las ranas, se acostaban y había 50, 60 ranas, despertaban con 60, 50 ranas. ¿Quién quiere eso? Dice, las ranas, otra versión dice, las ranas se treparán sobre ti. Imagínate, hermano. Esto él ligue con ranas aquí, en la cabeza. Se cree que no podían ni caminar. Caminaban y tenías que patear, de 20, 10 ranas por allá. Los egipcios adoraban a la falsa diosa egipcia Eket, y era una mujer
con la cabeza con figura de rana. Esa falsa diosa la tenían como alguien que tenía mucha fertilidad. Los egipcios tenían a las ranas como sagradas, y mire bien, y estaba prohibido matarlas, así de que las tenían que soportar. Si las cucarachas no las aguantamos, hermano, que de repente salen 2 o 3 cucas por ahí, imagínense ranas. Vas a sacar tu ropa y te encuentras 20, 30 ranas ahí. Se despiertan con ellas. Bueno, se despiertan con ellas. Donde quiera que ellos iban, hermano, ahí las encontraban. 20, 30, 40, 50 ranas en su cama. Caminaban, ahí las encontraban. ¿Qué vemos aquí? Vemos a Dios derrotando a sus dioses. Porque ellos adoraban a la rana, porque no entendían cómo un animal, un anfibio, ¿verdad?, podía vivir en el agua y después en tierra. Se les hacía sorprendente eso. Verso 8, entonces Faraón llamó a Moisés y Aarón y le dijo: orad a Jehová para que quite las ranas de mí y de mi pueblo, y deja ir a tu pueblo para que ofrezca sacrificios a Jehová. Y dijo Moisés a Faraón: dígnate indicarme cuándo debo de orar por ti. Mira lo que le está diciendo: por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas, y que solamente queden en el río. Y él dijo: mañana. Bueno, hermano, yo creo que nadie la pensaría, ¿verdad? Ahorita, ora por mí. Todavía dice mañana. Y Moisés respondió: se hará conforme a tu palabra, para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. Y las ranas se irán de ti, de tus casas, de tus siervos, de tu pueblo, y solamente quedarán en el río. Entonces salieron Moisés y Aarón de la presencia de Faraón, y clamó Moisés a Jehová tocante a las ranas que había mandado a Faraón. E hizo Jehová conforme a la palabra de Moisés, y murieron las ranas de las casas, de los cortijos y de los campos, y se juntaron, ¿en qué, hermanos? En montones, y apestaba la tierra. Yo cuando leía esto de montones me imaginé como cuando amontonan la nieve, ¿verdad? Tienen amontonada la nieve. Verso 15. Pero viendo Faraón que le había dado reposo, endureció su corazón y no los escuchó, como Jehová lo había dicho. Verso 16. Entonces Jehová dijo a Moisés: di ahora, extiende tu vara y golpea el polvo de la tierra, para que vuelvan piojos por todo el país de Egipto. Bueno, no quiero preguntar.